Muy buenos días para cada uno de ustedes. Un privilegio, una vez más, que nos da el Señor de permitirnos poder cumplir con nuestra responsabilidad de darlo a conocer. No solamente a la iglesia, sino a aquellos que no han tenido una relación personal con Él. La relación personal con el Señor Jesucristo. Y esto por supuesto da el derecho, Dios, que si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios por voluntad de Él. Entonces damos gracias por tenerles con nosotros. Permítanme orar y aprovechamos el tiempo que el Señor nos concede a través de estos medios para seguir difundiendo su palabra y darlo a conocer por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Oramos. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos. Y queremos, Señor, que seas tú quien nos edifiques. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, te ruego que nos permitas tener un horizonte un poco más claro, Señor, de tus propósitos con nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu buena voluntad y a ti la gloria por siempre, Señor. Amén. Bueno, mis amados, quiero invitarles a que vayamos ahí. Tengo la bendición y el privilegio de estar leyendo Isaías. Muchas cosas que aprender en Isaías 45. Allí vamos a estar. Quiero estar presentando una faceta más, un aspecto más de este poderoso Dios que nos ha permitido conocerle a través de nuestro amado el Señor Jesucristo. ¿Lo conoce usted? Como veíamos en el devocional pasado, ¿conoce usted? ¿Ha tenido una relación personal con Cristo? Si no lo ha hecho, le animamos porque estas características que se presentan aquí en la Biblia, solamente estas características las presenta Él y emite sus conceptos de sí mismo y se revela al hombre a través de la Biblia. Dice 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos y de arriba las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Qué precioso. Una vez más, aquí vemos la manifestación de Dios sobre sí mismo. Eres el Todopoderoso. Y algo que quisiera rescatar de estos pasajes es algo que lo hace único. Lo hace único a nuestro Dios. Y espero que usted, una vez más, me permita que podamos decir juntos nuestro Dios. Porque si usted no, una vez más, no ha tenido una relación personal con Cristo, no es su Dios. ¿Cómo sucedió aquí con Ciro? Vamos a mirar algo importante. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y empieza el Señor a explicarle cómo va a ser el proceso y las bendiciones que Dios le va a conceder a Ciro. Ciro, un rey persa,
Allí ya después de que ha terminado el imperio babilónico, viene Dios a usar a Ciro, un rey muy famoso, muy importante, un rey que Dios usó porque Dios lo llamó, lo sujetó de la mano derecha para que cumpliera propósitos específicos, por supuesto con la orientación y la guía de nuestro poderoso Dios. Ciro, un rey, una vez más, que tuvo muchas victorias, que fue grande y por eso aquí en la escritura hoy lo recordamos por su grandeza. Pero no fue por la grandeza que él obtuvo de sí mismo, sino por la grandeza que Dios le dio. Dice aquí también, versículo 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. O sea que el Señor le daría poder a Ciro para que cumpliera sus propósitos. Es hermoso, ¿no? Verla, ya que Dios no solamente es creador, sino también es sustentador. Y no solamente sustentador, sino soberano. Él hace conforme a Él le place de todo lo que Él ha creado. Pero por supuesto con propósitos. No lo hace por hacerlo. Y aquí vimos que dice aquí el versículo 1, así dice Jehová, has ungido. Bueno, en el Antiguo Testamento esto sería, por supuesto, otro estudio, que sería revisarlo con detenimiento, lo que habla de un ungido, ¿no? Un apartado. Aquel que se le ha derramado aceite, esa era la costumbre judía, como costumbre hebrea, de echarles aceite, ¿cierto? Y apartar a la persona o a la cosa para una labor determinada, por supuesto, en el aspecto espiritual. Y Dios había hecho esto con Ciro. ¿Para qué Dios le había dado o le estaba dando la oportunidad a Ciro que fuera grande? ¿Por hacerlo grande? ¿Y para que el mundo exaltara a Ciro y engrandeciera a Ciro? No. Había un propósito, ¿cierto? Un para qué y también un por qué. Aquí miramos la escritura, el para qué. Dice, versículo 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Qué cosas, mire la verdad tan preciosa que nos revela el Señor en esta mañana. Qué grandioso es nuestro Dios. ¿Para qué Dios tomó a Ciro? Por amor a Jacob e Israel. Por amor. Solamente por eso. Para manifestar su amor con Jacob y con Israel fue que Dios llamó a Ciro para que cumpliera una labor específica de salvar a Israel y permitir que muchos judíos que estaban allí en Babilonia, que fueron llevados por Nabucodonosor, volvieran nuevamente a cumplir la voluntad de Dios allí en Jerusalén. Pero ¿qué de Ciro? ¿Qué de Ciro? Dice aquí la escritura, en el versículo 4, última parte, dice, aunque no me conociste. ¿Cómo así? Ciro no conoció al Señor. No fue por iniciativa de Ciro que deseara conocer a Dios. No fue de esa manera. No fue de esa manera. El hombre nunca ha tenido esa tendencia ni esa inclinación de buscar a Dios. Siempre, desafortunadamente, el pecado nos lleva a alejarnos de Dios, a apartarnos de Él. Desafortunadamente. Pero aquí Dios es quien se da a conocer a Ciro, Dios es quien se revela, Dios es quien muestra su poder a Ciro para que éste, aunque no tenga una relación íntima y personal con el Señor, sí reconociera que hay un Dios todopoderoso, temible y grande, y que era ese Dios quien había llamado a Ciro para cumplir sus propósitos. Otra vez lo dice ahí, mis amados, en el 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me
conociste. Una vez más, no es que Ciro allá en una forma apresurada y deseo de su corazón de buscar a Dios. No, fue que Dios llamó a Ciro para cumplir un propósito especial y específico. Lo que hace este Dios soberano, lo que hace este Dios tan grande y una vez más que tiene esta particularidad con nosotros los seres humanos. ¿De qué? Pues de escogernos, de predestinarnos. Por supuesto, este término, con mucho cuidado, con mucha mesura, predestinación. El previo conocimiento, conocimiento de lo que va a acontecer en el futuro. La presciencia de Dios. Dios sabía. Y Dios tiene la autoridad para determinar o no determinar. Pero usó a Ciro, un hombre que no le conocía, pero Dios le usó para cumplir sus propósitos. Que más adelante Ciro haya tenido esa relación personal con Cristo, pues pudo ser, muy seguramente. En el cielo el Señor dirá si está allí o no está allí, si allí lo veremos o no lo veremos. Pero por ahora estamos considerando los propósitos para el cual Dios llamó a este varón, a Ciro. ¿No le conocía a Dios? ¿No tuvo una relación íntima con el Señor? No sé, solo Dios lo sabe. Pero aquí, en 2 ocasiones, dice el Señor que no fue Ciro quien conoció a Dios, sino Dios conocía perfectamente a Ciro. Dice allí en el versículo 6, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Una y otra vez, mis amados hermanos, el Señor muestra su grandeza, el Señor muestra su particularidad, que ninguno hay como Él sobre esta tierra. ¿Lo cree usted? Ahora tomemos eso para nosotros, ¿no? Tomemos eso para nosotros, no desaprovechemos esta oportunidad que tenemos de poder aplicar también esto para nosotros. Por supuesto, aquí estaba hablando del contexto de su nación, Israel, de lo que Dios iba a hacer a través de Ciro, todo este contexto antiguo testamentario. Pero, por supuesto, hay principios fundamentales aquí que no debemos desaprovechar en este momento. ¿Qué es? Bueno, esto, que como Dios no hay ninguno, y más en este aspecto, de que Él nos conozca a cada uno de nosotros y tenga propósitos específicos con cada uno de nosotros. Mire, hermosas palabras que el Señor nos da, y allá en Isaías, más adelantico, si usted lo quiere mirar, en Isaías 49:5, nos dice la palabra de Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó, dice Isaías, desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, que estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y ahí continúa, mis amados hermanos. Pero vean, Isaías dice, también me conoció a mí, así como no conoció a Ciro. Y Dios llamó a Ciro para cumplir una labor específica y particular. Así dice Isaías, yo también fui llamado por Dios y Dios me conocía. Y si seguimos mirando, mis amados hermanos, por las páginas de la Biblia, Jeremías también. Dios dijo que lo había conocido antes, y eso afirma también Jeremías, y está de acuerdo, por supuesto, con el Señor, porque Jeremías sí vemos en la Escritura que tuvo una relación personal con el Señor y que se dispuso para que Dios lo usara conforme a sus propósitos. Jeremías, Isaías, también vemos, mis amados hermanos, con Sansón, que aunque fue un hombre que Dios lo había llamado para que fuera juez de Israel, este hombre desafortunadamente no obedeció al Señor, pero el Señor cumplió sus propósitos con Sansón. Sansón se desentendió, quizás así como se desentendió Ciro, ¿no? No lo conocía. Dice el Señor que Ciro no conocía a él, sino que ya a través de las manifestaciones y las obras que Dios estaba haciendo y que había hecho, Ciro había pensado y meditado que había un Dios todopoderoso, que era el Dios de Israel
el único y absoluto Dios. Una vez más, que haya sido salvo Ciro, yo no sé, Dios lo sabe. Pero por ahora seguimos aquí, mirando hombres que Dios ha llamado con propósitos especiales, con propósitos específicos. Hablaba de Sansón, un hombre que fue llamado por el Señor, no cumplió. Conforme el Señor le había dicho que se deberían hacer las cosas, no lo hizo, pero Dios cumplió el propósito para el cual había llamado a Sansón. ¿Qué? De libertar a su pueblo de los filisteos. Dios cumplió su propósito. No es tanto nosotros como nos acabaron de enseñar en la pasada conferencia misionera. No somos nosotros, es Él. Y a Él la gloria. ¿Qué tal con David? Allá en el Salmo 139, usted lo puede mirar y ya creo que lo vimos en un devocional. 139:13 y el versículo 16. Dice David que desde que en mi embrión vieron tus ojos. O sea que desde el vientre aún, y mucho antes seguramente, mucho antes, Dios conocía a David. Dios sabía quién era David y para lo cual el Señor le permitió venir a esta tierra, para ser rey de Israel y para que enseñara y que diera a conocer a Israel quién era su Dios. Propósitos de parte de Dios para nosotros, mis amados, y también quiero invitarles rápidamente a Gálatas 1:15. Dice el apóstol Pablo a los hermanos cuando escribió a la región de Galacia, dice 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelará a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y ahí sigue hablando el apóstol Pablo. Pero aquí lo que quiero rescatar es que Pablo también fue un hombre que entendió perfectamente que Dios le había llamado en Cristo Jesús para cumplir una labor especial y específica. Bueno, miren mis amados, vemos aquí David, Sansón, Jeremías, Isaías, y aquí el Señor está diciendo que aunque Ciro no le conoció, Dios le conocía perfectamente a él. ¿Y qué para nosotros, mis amados? ¿Qué para usted y qué para mí? ¿Será que nosotros vinimos a este escenario terrenal porque nosotros lo dispusimos? Para hacer lo que de pronto creemos más conveniente que debemos hacer. Yo creo que no, y a la luz de lo que nos dice la Escritura, para usted y para mí también hay un propósito. Y por supuesto, si ya, como dice Efesios 2:8, si ya por gracia somos salvos mediante la fe. Hay un propósito, mire, amado hermano, para nosotros ya como aplicación de lo que el Señor nos ha hablado acerca de Ciro y los propósitos que Dios tenía para con él. Para nosotros también hay, para nosotros, por supuesto. Yo le animo en esta mañana que no perdamos más tiempo. No creamos que esto es un despropósito, que estamos aquí a diario mirando y sorteando el día a día, a ver qué hago, qué no hago, qué dejo de hacer. Por supuesto, tenemos que tomar decisiones cada día, pero en una forma global, ¿cierto? En una forma general. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Le ha preguntado usted eso al Señor? Señor, ¿cuáles son tus propósitos para mi vida? Al llamarme en Cristo Jesús por medio de la fe, mediante la gracia. O por gracia, mediante la fe, más bien. Sí, ya le ha preguntado eso al Señor. Ya le ha dicho eso al Señor. ¿Para qué nos desgastamos tanto? ¿Para qué invertimos tanto tiempo? ¿Para qué de pronto andamos con tanta incertidumbre del día a día, pensando en el mañana, en el futuro, que qué será? ¿Por qué no le pregunta a quien realmente le conoce en plenitud? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no le preguntamos a Él? ¿Por qué no le pregunta usted a Él? Señor, ¿cuáles son tus propósitos para mi vida? Señor, como dijo el apóstol Pablo allá cuando le llamó el Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Dijo el apóstol Pablo, o Saulo más bien, cuando Dios lo llamó cuando iba para Damasco.
Pablo la entendió perfectamente. Y por eso allá en Gálatas dice, yo he sido llamado con un propósito específico de parte de Dios. Y su vida, una vida muy productiva, una vida que hasta hoy nos edifica, porque el apóstol Pablo entró dentro del propósito del Señor. Mire, no es que usted, como lo hemos venido aprendiendo y nos lo han seguido recordando, no es que yo voy a hacer cosas para Dios y que yo tengo que hacer cosas para Dios. No, pregúntele, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuáles son tus propósitos para mi vida? Eso debemos hacerlo, mire, desde niños, de los padres, desde bebés con sus hijos, deben decirle, Señor, ¿cuáles son tus propósitos para con estos hijos? Y usted, mi amado joven, yo le animo también. ¿Por qué no le da, por qué no acorta el camino y no da tantas vueltas en su vida? Pensando qué voy a hacer en esta vida, qué tengo que hacer, cuál será mi profesión, con quién me casaré, qué tendré, qué alcanzaré. ¿Por qué no le dice al Señor cuáles son, Señor, son tus propósitos para mi vida? Como joven, por supuesto. Ustedes puede hacerlo y ojalá que lo haga. Para que su vida sea desde su juventud, una juventud realmente para la gloria de Dios y para impacto de muchos más jóvenes. Si usted se dispone para cumplir los propósitos de Dios. Por supuesto, nosotros ya, como dicen por ahí, los veteranos de guerra, los que por su gracia nos ha permitido conocerle. ¿Cuáles son? ¿Tiene usted claro sus propósitos para con el Señor Jesucristo? ¿O los propósitos de Cristo para su vida? ¿Los tiene claros, mi querido amigo, mi querido hermano? Yo le animo que sea hoy el día que usted le diga, Señor, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Así como Ciro, yo no te conocía, pero tú me conocías y yo desde hoy quiero conocerte. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe y mi confianza en Cristo. Y quiero desde hoy, Señor, que sean cumplidos tus propósitos en mi vida. Mis amados, un excelente día en Cristo Jesús y bendiciones para todos. Muchas gracias. Amén.